Te bendiga, mucho gusto, mi nombre es Marceliano Carey y es un gusto para mí compartir en esta ocasión esta palabra, así que le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Quiero en esta ocasión invitarle a que me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 16 y mire lo que dice el versículo 25. Dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros los oían. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero predicar en esta ocasión bajo el título La mejor combinación para obtener la victoria en medio de la adversidad. La mejor combinación para obtener la victoria en medio de la adversidad. No sé por los momentos difíciles que usted esté pasando en este momento, no sé cuáles son los problemas que estén rodeando tu vida como cristiana, como cristiano, como hombre o mujer de Dios. Pero la Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. También dice la palabra que debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso dice la Escritura. No somos ajenos a lo que pasó en aquel tiempo. En el tiempo de los apóstoles hubieron muchas persecuciones, hubieron muchas dificultades, grandes problemas se movían, pero ellos todo lo fueron solucionando porque ellos tenían las herramientas que hoy nosotros también tenemos para poder servir al Señor, para hacer mejor nuestra vida cristiana. Este pasaje nos dice, si usted lee desde el capítulo 16 del libro de los Hechos, desde el verso 16, dice el apóstol: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto quiere decir que ellos, mientras iban a la oración, se encontraron con una mujer pitonisa, se encontraron con una mujer que era bruja, por decirlo de alguna manera para que lo entendamos en nuestro lenguaje. Y dice la Biblia que esta mujer daba voces detrás de ellos y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La palabra de Dios nos enseña que Pablo se volteó, se dio la vuelta y le dijo al espíritu: sal de ella. Y dice la Biblia que se fue, inmediatamente quedó libre. Pero viendo sus amos que habían perdido la esperanza de su ganancia, es decir, los dueños de la muchacha, porque entre otras cosas la muchacha era esclava, viendo que habían perdido la esperanza de su ganancia, dice que alborotaron al pueblo y prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Dice la palabra de Dios que los metieron en la cárcel y los mandaron a meter en el calabozo de más adentro. Allí era donde llevaban a los prisioneros más peligrosos. O sea que estos hombres de Dios, estos apóstoles, fueron tratados como lo peor que se puede tratar a un ser humano. ¿Pero qué hicieron ellos? Bueno, en fin, ellos iban a la oración. Su propósito era una costumbre que tenían de ir a orar. Iban al templo a orar juntos. Y como ellos iban a orar juntos, pero ahora no están en el templo, están siendo prisioneros, ellos allí no empezaron a quejarse, ellos allí no empezaron a reclamarle a Dios por qué motivo habían llegado allí. No, ellos estuvieron presentes. Lo que llevaban en mente, su propósito era ir a orar. Y ellos sabían que a través de la oración se resolvían los problemas. Así que, ¿qué fue lo que hizo Pablo y Silas a medianoche estando en la cárcel? Hicieron la combinación perfecta para poder obtener la victoria en medio de esa adversidad que estaban pasando. Mil disculpas. Y dice la Biblia que estando allí entonces ellos cantaban a Dios y oraban. Cantaban y oraban. Esta fue la combinación. La Biblia dice que la alabanza a Dios cambia las cosas. Bueno, hay un coro que dice así, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Quiero leerte lo que dice la Biblia en cuanto a la alabanza. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 4, verso 23, parte de ese texto bíblico, dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesucristo está diciendo que va a venir la hora, y ya la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tales adoradores busca el Padre que le adore.
La Biblia dice que mientras el pueblo de Israel cantaba y le daba vuelta a las murallas de Jericó, las murallas se vinieron al piso. ¿Sabes por qué? Porque la alabanza tiene poder. Hay un poder en la alabanza. Cuando usted esté afligido, cuando usted tenga problemas, dificultades, lo primero que tiene que hacer es colocar alabanza. Si usted no puede cantarla porque la opresión es tanta, entonces colóquela por allá en una grabadora, en un equipo de sonido. Pero usted tiene que cambiar el ambiente. ¿Cómo lo cambiamos? Con la alabanza a Dios, la adoración a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre anda buscando a tales adoradores. Eso significa que el Señor no llega, no desciende a todo lugar ni sobre toda persona. Él anda buscando adoradores. Conviértase en un adorador en este momento, en esta hora. Si no lo ha venido haciendo, es un secreto que la Biblia nos revela del poder que hay en la alabanza. El Padre está buscando adoradores. Él llega a una iglesia donde ve a alguien solamente mirando el celular. El Señor ahí no, Él lo deja tranquilo. Donde ve a alguien mirando cómo vino fulano vestido, qué hizo, qué está haciendo, el Señor lo deja tranquilo. Pero sabe, donde el Señor ve a alguien que levanta sus manos y adora, aleluya, allí viene la presencia de Dios. Dice el Señor, este es el que yo ando buscando, y desciende. Por eso la alabanza tiene poder. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en cuanto a la oración en Santiago capítulo 5 verso 16, que la oración del justo puede mucho. Escúchame bien, claro, tiene que ser justo. Hay gente que no es justa y ora a Dios y le reclama a Dios porque Dios no le hace lo que ellos quieren. Pero aquí hay una condición, el versículo condiciona. Dice que es la oración del justo la que puede mucho. Quiere decir que si no es justo, la oración no puede mucho, no tiene poder. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Mateo 21:22? Dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Por eso, mi hermano, la oración tiene un poder inefable. Así como la alabanza tiene poder, la oración también. Y yo le invito para que usted busque de Dios en oración, para que usted aparte un tiempo con Dios. La Biblia dice que Jesús, cuando enseña acerca de la oración, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De pronto yo no te voy a ver orando en el momento que tú lo estás haciendo, pero me voy a dar cuenta que tú eres un gran hombre o mujer de oración por los frutos que se van a dar, porque la recompensa va a ser en público. Quiere decir que el fruto de tu oración todo el mundo la va a ver. Si tú oras por la conversión de tu familia, de tu casa, si tú oras por un milagro, si tú oras por aquella necesidad que tienes, entonces cuando Dios haga el milagro, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo hace público para que tú seas beneficiado y para que la gente entienda que tú tienes un Dios grande. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y quiero leerte esto. Dice en Josué 6:1-20, aquí encontramos que las murallas de Jericó se cayeron, ya lo dije, se cayeron porque había un pueblo que estaba alabando, glorificando al Señor. Pero en primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38, encontramos que Elías estaba orando y dice la Biblia que él hizo un altar y allí clamó a Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le respondió. Fuego descendió del cielo. Más cuando dice la Biblia que él había hecho una zanja alrededor del altar y lo había llenado de agua por 7 veces. Pero la gloria de Dios cayó allí. Donde hay un hombre justo, una mujer justa, donde hay alguien que busque a Dios en oración, que sea consagrado, allí Dios se glorifica. Por eso la invitación en este momento es a que tú uses estas dos combinaciones. Son dos secretos poderosos, la alabanza y la adoración para el Señor. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 11 al 16. Encontramos al Señor Jesucristo orando. Dice, la noche que iba a elegir al siguiente día a los discípulos, toda la noche estuvo orando. Hay gente que va a hacer negocio, va a hacer algo, va de un viaje, va de un lugar a otro. ¿Y sabes una cosa? No ora.
Y entonces cuando le va bien le echa la culpa a Dios. Pero Jesús estuvo orando toda la noche y Él es nuestro gran ejemplo. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, ya para terminar, en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que Jesús, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplica, gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, dice la Biblia, fue oído a causa de su temor reverente. Mira estos ingredientes que encontramos en esta palabra. Primer ingrediente, ruego. Él rogaba. Tu oración tiene que llevar ruego. Pero dice la Biblia que también llevaba súplica. Tu oración tiene que llevar súplica. La súplica es algo que sale del corazón, así como el ruego. Pero ¿sabe qué más dice? Que gran clamor y lágrima. O sea, Jesús era un hombre que clamaba. Pero no solo clamaba con un gran clamor, sino que también lloraba. Cuando estás orando salen tus lágrimas. ¿Sabe que las lágrimas tocan el corazón de Dios? Por eso el salmista en el Salmo 51, 17 dice, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás tú, oh Dios. Así que aquí encontramos unos ingredientes maravillosos que están en la oración que hizo Jesús. Pero dice que fue oído a causa de su temor reverente. O sea que en medio de la oración, en ese acto de orar, de hablar con Dios, nosotros tenemos que tener reverencia. Hay gente que no tiene reverencia. Hay gente que hace oraciones mecánicas. Pero la Biblia dice que Jesús usó estos ingredientes y le dieron resultados. Y Jesucristo es nuestro ejemplo. Y dice entonces, para ya redondear y concluir, dice que según Hebreos 5:7, Jesús usó los ruegos, Jesús usó la súplica, Jesús usó gran clamor y lágrima. Y dice la Biblia entonces, por último, número 5, temor y reverencia. Ruego, súplica, gran clamor, lágrima y temor reverente. Eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Así que yo te invito para que hagas estas dos combinaciones, para que tú prepares tu corazón y te prepares anímicamente y te dispongas, porque la carne no quiere que oremos, la carne no quiere que cantemos, la carne no quiere que ayunemos. Escúchame, pero la carne se vence obedeciendo a la palabra de Dios para que nos vaya bien en la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu siervo, tu consiervo, Marceliano Caray. Bendiciones para todos.